¿Qué es la que hay? Gente que odia las matemáticas. Como siempre, aquí está su fiel compañero Ricardo Garrido y me acompaña Steven García. Y les recordamos que estamos en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast en árabe, en todas las plataformas, ya lo confirmamos. Y en YouTube si nos quieren ver. Exacto. Además, también les recordamos que somos una agencia de marketing creativo y bueno, estamos a la orden de cualquier cosa. Y hoy tenemos un comunicado especial, hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos un programa en el Politécnico Santiago Mariño, en la sede de Caracas, debido al Día del Diseño Industrial. Y para tocar este tema tenemos un invitado espectacular. Ustedes ya lo conocen de Instagram. Y bueno, para el que no lo conoce, él es Néstor León. ¿Cómo está? Y bienvenido. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por permitirme compartir sus micrófonos nuevamente. Es un honor, es un placer poder conversar con ustedes y sobre todo tratando este tema del diseño industrial, una celebración que desde reciente tiempo se está conmemorando desde el año 2007. Se empieza con esta conmemoración y creo que es importante porque conmemora, por decirlo así, valga la redundancia, este trabajo que hacemos, que muy pocas personas conocen, que está orientado a mejorar la calidad de vida de las personas. Okay. Porque eso es principalmente lo que hacemos. Me surge una pregunta. Como carrera, el diseño industrial, más o menos, ¿como cuántos años tiene? Como carrera está desde la Revolución Industrial. Empezó, digamos, que a mediados del siglo XIX, cuando empezó la necesidad de producir en serie. De hecho, a nivel de historia, hay una materia que se llama Historia del Diseño y las Artes Aplicadas, y está muy relacionado con lo que son las guerras, con esa pelea y lucha que hay entre la arquitectura, la ingeniería, las artes aplicadas. Es una historia, de hecho, muy bonita, y que nos va a llevar hasta el día de hoy en muchos aspectos. Vale, pero estamos acelerando. Vamos a saludar a los muchachos. Tenemos público, por favor, están todo chévere, están cómodos. Pero también ustedes. Ahora sí podemos como continuar. Solo me siguió la pregunta y por eso. Ay, que me da pena así como que empezamos y olvidamos el... Bueno, aprovechando que ya nos introducimos en el mundo del diseño industrial, yo quería preguntarle, porque bueno, nosotros somos un podcast de comunicación visual. Nos hemos ido desarrollando para entrar en contexto todos. Empezamos con un podcast de diseño, después de diseño y marketing, porque soy más marketero y comunicador social. Entonces empezamos a ampliar y nos introdujimos más a este mundo. Y bueno, entendimos que el mundo de la comunicación visual es demasiado amplio. Nosotros teníamos como unas gringolas sin querer. Bueno, empezamos a introducirnos en este mundo mucho más. Y quería preguntarle, para los que nos ven y no tienen mucho conocimiento de la carrera, ¿qué es el diseño industrial y cuál es su importancia en la sociedad actual? El diseño industrial es principalmente como carrera una disciplina que se encarga de la producción de elementos en serie, de objetos en serie. Por eso la parte de industrial es lo que viene a ser el concepto de diseño. Todo lo que se ha producido en serie, sea con las máquinas o a través de manualidades, por decirlo así, es parte de lo que abarca el diseño industrial. Sin embargo, ha evolucionado. Cuando empezó el diseño, te comentaba que empezó con la revolución industrial, solamente se hablaba del diseño. Y la premisa inicial del diseño industrial. A partir de allí es que se fueron enfocando otras áreas del diseño, como el diseño de moda, el diseño de interiorismo, el diseño gráfico, que empezó con las ilustraciones a principios del siglo XX, y luego que se va diversificando y se van colocando esas fronteras en lo que es el diseño. No existía el diseño hasta que empieza esta necesidad de producirlo en serie. Antes el hombre era lo que se llamaba creador de objetos. ¿Por qué? Porque simplemente creaba algo para usarlo y como necesidad. Una especie de artesano, en cierto modo. Sí. Claro. Eso de crear algo que me solucione un problema, una necesidad, pero no necesariamente para producirlo en masa, ¿no? Y de hecho no necesariamente útil. Habían objetos rituales u objetos utilitarios, porque el hombre primero que nada tiene la necesidad de comunicarse o de comunicarse con esos seres superiores que siempre han existido. O sea, esa necesidad de conectarse con Dios,
con esas creencias superiores que tiene, y por otro lado está el objeto utilitario, que luego se fueron, digamos que interpolando entre uno y otro. Empieza a hacer diseño cuando ya se piensa en que hay que reproducirlo para poder cubrir necesidades a una mayor Y escala. también entiendo que llega un punto en el que el diseño industrial, más allá de solo resolver un problema y que ese objeto que resuelve un problema se pueda hacer en serie, ya también agrega la parte de la innovación. O sea, puede ser que existe ya un objeto que se produce en serie y que ya resuelve un problema, pero el tema de la innovación es, bueno, vamos a darle la vuelta a este objeto, no sé, un tomacorriente, para que la forma innovadora es que ahora se puede girar y ya no tengo el problema de que si enchufo detrás del mueble se rompe el cable, por ejemplo. Claro. Fíjate que inicialmente cuando uno habla de diseño es para solucionar problemas. Sin embargo, hay muchas otras opciones. Está la posibilidad de aprovechar una oportunidad, de aprovechar una idea que se te ocurrió. En todo caso, lo que se busca es crear la innovación. ¿Por qué? Porque el diseño no empieza a ser diseño hasta que lo concretas. Defines cómo se va a producir, cómo se va a elaborar. Ojo, y hablo de diseño en todas sus áreas. Sí. Gráfico, de moda, de interiorismo, arquitectónico. Todos los diseños nacen de una idea. Se convierten en diseño cuando ya se puede, tiene una forma tangible, una forma real, pero hasta que no logra cambiar el comportamiento de sus usuarios, no pasa a ser innovación. Simplemente puede quedar en un buen diseño, Claro. en un producto bonito, en algo funcional, pero si no logras hacer ese clic, no pasa a ser innovación. Y cómo a través del tiempo esta innovación va surgiendo, a través de la ergonomía, que es algo que se habla mucho actualmente, de repente que tú ves un envase muy X y resulta ser que hay mucho diseño industrial en eso, ¿no? Sí. Claro, claro. Y de hecho son dos, disculpa que te No, tranquilo. corté la idea, están muy vinculados. Primero aparece el diseño como tal, como parte de este proceso de producción industrial de objetos y productos, y luego con las guerras, con esa necesidad de que los militares puedan ser más eficientes con cargar sus armas, con ser más letales, con ser más resistentes. Y Se empieza muchas de las innovaciones vienen de la parte militar, de la parte a militar. nivel tecnológico, a nivel de diseño y también en creación en serie, Ujú. por los ejércitos y todo. Y ahí es donde tienen la ventaja que tiene la ergonomía, incluso la ciencia general en los militares, es que tienes un grupo de personas que los puedes medir, los puedes probar, Claro. los puedes pedir que Claro. hagan una serie de cosas y las van a hacer. Y a partir de allí con los militares... Que ahora necesitarías la producción en serie. Un dato curioso, en la Segunda Guerra, la moto esta Harley Davidson era una de las únicas marcas que proveía de motos a las al personas ejército, militares. y ellos necesitaron que a nivel de diseño las motos fueran más livianas, tuvieran una serie de características, porque habían otros competidores de otros países, como los ingleses, que generaban unas motos que eran mucho más fáciles de trasladar al sitio de la guerra. Y eso fue un problema económico para ellos y lo solucionaron con diseño industrial. Claro. De hecho, muchos productos que conocemos hoy en día nacen para cubrir necesidades de los militares. Los lentes Ray-Ban, por ejemplo, nacieron para los aviadores. Los relojes, esta evolución que hubo al reloj de pulsera, luego de ser el reloj que se utilizaba con la de bolsillo, con la cadena, y como esto muchos productos, incluso los enlatados de las carnes, de las comidas, de los alimentos, nacen con la intención de cubrir esa necesidad de alimentación de las tropas, o incluso para mandar alimentos a zonas, la hamburguesa también, Sí. que en todo caso plantea esa evolución. Correcto. Que una de mis preguntas iba a ser cuáles son los principales áreas de aplicación del diseño industrial, pero veo que es literalmente a todo. En todo. De hecho, también con lo del diseño industrial, me nace esto de la tecnología y el diseño. ¿Qué se alimenta de qué? La ciencia ficción se alimenta de el diseño y la tecnología que existe, o viceversa. ¿Me explico? Muchas veces yo recuerdo películas en las que se hablaba de, no sé, no voy a poner la patineta voladora, pero por ejemplo los drones. El dron nace en el imaginario de alguien
y luego lo vemos aplicado en la vida real. ¿Quién lo inventó? Yo creo que en realidad no es que uno se alimente del otro, sino que ambos se alimentan de lo mismo y esos ambos se alimentan desde la creatividad. Si tú ves a partir de la historia, y a mí me encanta la historia, por eso siempre toco el tema, en todas las culturas aparecen denominadores comunes, como esos dragones que aparecen volando, Claro. y en lugares que no tienen nada que ver unos con otros, todos se imaginaron un dragón. Correcto. Y esto ahorita se utiliza en Juego de Tronos, en la ciencia ficción, como en las pesadillas de los niños que jamás han visto un dragón ni una película. Entonces es creatividad humana lo que nos da esta... Aunque no se puede posibilidad. negar que en la literatura han habido visionarios que muchos hablaban de los viajes espaciales, por lo menos 20 leguas de viaje submarino y todo eso, cuando era una época que se pensaba en Claro, tal vez ciertas cosas, ¿no? Tal vez los literarios Claro. lo que introdujeron fueron conceptos Exacto. que luego, al existir el concepto, la persona que se dedica a diseñar lo lleva a la parte física, ¿no? Claro, pero me llegó un punto que fue algo que hablamos en el creador, que normalmente hay alguien que te invita a como a cumplir un sueño, ¿no? Te Que de siembra la repente semilla. alguien exacto, siembra la semilla, es un sueño y otra persona terminó cumpliéndolo, ya sea por los avances tecnológicos que no le permitían a ese Claro. que sembró la semilla. Claro, claro. Es que la misma naturaleza humana hace que nosotros no podamos como humanos ser individuos de trabajar solos. De hecho, somos mortales. De repente el tiempo no alcanza para que una persona sola lo desarrolle. Entonces se van sumando el trabajo de uno con el trabajo del otro y el que va siendo el que le sigue. Entonces eso también es parte de lo que nos obliga a trabajar en sociedad. Y habla mucho de cómo ha evolucionado el diseño también. Claro. En los años, en el siglo pasado, el diseñador industrial hubo una época en que era casi como que un rockstar. Es decir, Philip Stark aparecía en los pósters con su motoneta o con su exprimidor de jugo. Cada uno de ellos, cada diseñador tenía su producto para manejarlo. Hoy en día el diseñador es más de trabajo colaborativo. La tendencia del diseño en el siglo XXI es que trabajamos en equipo y así como yo hago una parte del diseño, puedo hacer la otra y el otro va a hacer la otra. Y ahí es donde vemos cómo estas fronteras que han aparecido en el diseño, básicamente lo que nos han hecho es colocar gringos. Tú lo hablabas ahorita, de lo que te pasaba cuando ya que estás conociendo del área. Sí. Antes había un solo diseño y ese diseñador podía hacer todo. Claro, de hecho, Peter Behrens, en el periodo de Alemania de la Deutsche Welle, fue el primer diseñador integral y corporativo que diseñó los artefactos, diseñó las casas, diseñó la maquinaria, los escritorios, los carteles, hizo todo. Porque para ese momento no había frontera. Hoy en día, o desde el siglo pasado, empezaron a aparecer esos límites. Tú eres diseñador gráfico, tú eres diseñador industrial, tú eres diseñador arquitecto, tú eres arquitecto, se van separando. Claro, eso tiene también un sentido y es la especialización. Claro, lógicamente. Que llega a un punto, y lo hemos hablado Ricardo y yo en el podcast un montón de veces, que cuando uno intenta abarcar mucho, muchas veces lo que tú decías, un más de conocimiento. De todo, pues, el maestro era. Exacto, ¿no? Hablando un poco de la parte que mencionaba de la época, no recuerdo el nombre del diseñador, pero creo que uno de estos diseñadores industriales que mencionas es el que hizo la cafetera, que parece como una nave espacial. No recuerdo el nombre. Exactamente. Y como ellos, cada diseñador tenía su producto y se hacía con él. Fíjate que hay un tema. Exacto. No llegaba como a hacer algo más duro. No, exacto, no se masifica. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que la especialización también es importante. Y uno se da cuenta de que yo no puedo aprender todo. Yo sé que yo no soy diseñador gráfico, que yo no soy diseñador de interiores. Y por eso es que tenemos que armar equipos multidisciplinarios. Y que dentro de lo que hace, que es el diseño industrial, también hay microramas. Hay microramas que requieren la especialización. De repente yo, como diseñador gráfico, yo no soy, no sé, yo me encargo más de la parte de branding, por ejemplo. Exactamente. Como seres sociales necesitamos de otro para poder culminar ciertos trabajos, ¿no? Yo entiendo que al principio de cada carrera había un detodero porque era como el pionero, pero después todo se termina metiendo en aguas tan profundas que llevar todo ese peso para una sola persona es demasiada presión. Sí. ¿no?
De hecho, fíjate que ahorita hablas del tema de la profundidad en el conocimiento de las cosas. Y cuando lo mencionaste, recordé algo que se relaciona con la inteligencia artificial y lo que tiene que ver cómo se adquiere el conocimiento en ese medio. Sí. Y es que la inteligencia artificial, primero que nada, lo que resalta es que es inmediata. Todos estos sistemas la aprenden de forma inmediata, cosas que nosotros, como seres humanos, No tenemos esa velocidad. tenemos que basar en la repetición. Pero también esa inteligencia artificial tiene que ir adquiriendo una profundidad. Tienen que ir adquiriendo especialización. Pero eso también se logra a partir de la repetición. Lo que pasa es que la repetición, la inteligencia artificial hace una velocidad. La graba y eso la hace que tiene acceso a un repositorio gigante de lo que necesitemos. ¿No? Y algo que es importante dentro de las inteligencias artificiales y la especialización es cómo tú le das las órdenes a la inteligencia artificial. Si tú no tienes el conocimiento, la especialización necesaria, lo que tú quieres que haga, si sea diseño industrial, marketing, lo que sea, te va a dar información bastante errada o pobre, Sí. porque no le estás dando o no estás profundizando bien. Pasa con las inteligencias artificiales que se están usando para programación, por ejemplo, que mucha gente piensa que puede programar con inteligencia artificial, porque es la premisa que se ha viralizado en cierto modo, pero te lanza programas que no funcionan. Entonces solamente es capaz de hacer lo posible una persona que sabe de programación. Y es importante ver esto porque se ha vuelto casi que un temor para muchas personas. Es decir, los creativos, ¿cómo nos vamos a quedar? Y no solamente los creativos, los profesores, las personas que tienen que transmitir una información o que manejan un conocimiento, y vemos que esa necesidad o esa figura humana siempre va a ser importante, siempre va a ser necesaria, porque es el ser humano el que le va a dar las explicaciones, los prompts para que la inteligencia artificial pueda funcionar. Y eso habla de que este componente creativo que nosotros como seres humanos tenemos y vamos a seguir aportando va a estar siempre ahí. Y por eso es importante que existan profesiones como la de los diseñadores, como la de los arquitectos, los ingenieros del sistema, los ingenieros tecnológicos. Cada uno de nosotros lo que tiene es que actualizarse el chip. Ahorita que introdujimos el hecho de las inteligencias artificiales, Ricardo y yo hablamos en alguno de los podcasts sobre una inteligencia artificial, entre comillas, que diseñaba sillas, ¿no? A partir de como material de desecho, ¿no? Y lo que hacía esta inteligencia artificial, que en realidad es un algoritmo, era armar con todas las piezas que tenía sillas que cumplían con las reglas necesarias para que sea una silla equilibrada, para que funcionara también, que tiene su serie de cantidad de sillas. Y había un montón de gente preocupada por esto, ¿no? Y lo que decía el artículo era, estas sillas, si funcionan y tal, no se pueden producir en serie porque no tenemos todo, o sea, es material de desecho. Tienen formas diferentes, tamaños diferentes. Lo que te hago es, con este material de desecho, diseño una silla. Claro, creas una silla, creas un objeto. Y esto es lo que se diferencia del diseño de crear un objeto, valga la redundancia. Cuando diseñas, haces todos los procesos o planteas todos los procesos para que se pueda replicar. Exactamente. Porque si no, puede ser una artesanía o hasta una obra de arte que tiene ya otras connotaciones o otros criterios que se pueden plantear. Incluso de la inteligencia artificial se habla de que es capaz de crear obras de arte. Pero ¿dónde queda ese componente emocional? Hay muchos matices entre... Cuando Ricardo y yo fuimos el año pasado a una exposición justamente de diseño industrial, en el que vimos cómo se hacían instrumentos, o se diseñaba en cierto modo, instrumentos o cosas utilitarias a partir de conchas de tapara y de cosas así, ¿no? En ese momento yo lo sentía... Ese era el molde. Ajá, no, pero escucha. En ese momento yo decía, ¿cómo esto que está hecho con material como artesanal puede considerarse diseño industrial, ¿no? Y era porque ellos generaron como todas las condiciones para que las piezas que crearon, que podían ser instrumentos, que podrían ser cosas utilitarias, sobre todo a nivel de, como de cocina, podría decir, se pudieran replicar, ¿no? ¿Por qué? Porque el molde venía o sea, era como que lograron hacer que el molde fuera siempre el mismo. Eso. Para la cucharilla, el molde siempre fuera el mismo, para el bol. Y para mí fue un choque,
porque yo tenía entendido el diseño industrial era esto, como más enfocado hacia la parte industrial, hacia la parte Hacia de las máquinas. Probablemente la Exacto. gente lo asocia con lo que son las máquinas, pero no necesariamente es así. Fíjate que lo marca ese efecto o ese punto diferenciador es que sea producido en serie, ¿sí? Que de ese planteamiento de multiplicarlo, que haya un proceso, que haya una serie de métodos. Volviendo con la historia, uno de los primeros movimientos que desata el concepto de diseño como tal es el de Lazar Graff y William Morris. Y William Morris estaba en contra de la revolución industrial. Eso fue en la última parte del siglo XIX. Él básicamente lo que generó a partir de allí es hacer gremios con artesanos para poder generar productos y poder generar diseños sin involucrar la tecnología o las máquinas, porque él decía que se perdía ese concepto de la humanidad que tenía. Bueno, Y pero eso- esa es la discusión que tenemos ahorita con la inteligencia artificial. por eso lo traje a colación, porque nosotros como generaciones, de este momento digo generaciones porque hay una nueva generación que tiene una responsabilidad más completa que la que podemos tener la mía, que básicamente es ayudarme en su formación, y tenemos ese reto de saber cómo encaminar la inteligencia artificial como una revolución tecnológica. Bueno, es que estamos ante una nueva revolución industrial en cierto modo, ¿no? Bueno, en cierto modo no es mucho. Estamos. Y no es solo industrial, porque es una revolución desde muchos aspectos. Claro. Fíjate, y tú puedes tomar posiciones. Tú puedes hacer como William Morris, que estuvo en contra de la revolución industrial, pero eso al final dio la vuelta y terminó generando otros movimientos que igual desencadenaron en la revolución industrial. O puedes aceptarlos y unirte a ellos, como pasó con el Art Nouveau que se generó en otros países, o la Deutsche Welle. El punto es que independientemente de la posición que asumamos, esto es como un río, esto va a ir tomando su curso. Claro. Van a haber cosas positivas, van a haber cosas negativas, pero va a tomar su curso y se va a ir generando. El papel que nosotros decidamos asumir al respecto es el que puede precipitar o garantizar este proceso de pero estoy seguro que esta contraparte o esta negación que tenía William Morris ante la revolución industrial también ayudó a que se generaran mecanismos legales, que se generaran una cantidad de cosas que está pasando con la gente que se pone ahorita a la inteligencia artificial. Por lo menos en el ámbito que yo conozco, que es la ilustración y el diseño, hay un montón de gente en contra, muchos sin siquiera conocer qué es la inteligencia artificial. Sí, lo hacen desde el desconocimiento, pero tienen un punto. Precisamente el miedo se va a hacer ese. Pero esa oposición está también generando cosas positivas para la inteligencia artificial de manera indirecta, y es legislaciones, son formas de abordar, muchas veces también desde el artista, bueno, es que sí, lo puedo usar de esta manera, o de esta manera no me afecta mi trabajo. O sea, como es necesaria esa contraparte. Claro que es necesaria y también va a sumar, porque por ejemplo cuando hablábamos de William Morris, él lo que hizo fue generar gremios, entonces se agruparon todos los de cerámica, se agruparon todos los tejedores, se agruparon todos los carpinteros, y cada uno de ellos se fueron unificando para hacer trabajos en conjunto, y eso les permitió también producir en serie. No con las máquinas como se estaba haciendo, sino en serie. Y al final ellos mismos se dieron cuenta que si introducían las máquinas a sus procesos artesanales iban sumando. O sea, se fue generando. En cierto modo, en este momento y en este, también hay cosas que son como únicas. Suponiendo el ejemplo de un luthier, ¿no? Está el instrumento que se genera de manera masiva, de manera en serie, que tiene unas condiciones específicas. Pero también hay un mercado para ese luthier, para ese creador que te hace un instrumento único, por ejemplo. Lo mismo pasa en este momento con lo de las inteligencias artificiales, que todavía no han llegado al nivel tan industrial como tal, pero también llegará el momento en que exista la persona que necesita producción en masa, en el campo de imágenes, por ejemplo, pero también el que necesita la cosa más personalizada, ¿no? Claro, es que si lo llevamos a un nivel más sencillo, o sea, una institución como esta, ¿cuántas sillas no necesita? Y cuántas, o sea, como los militares, cuánta industrialización no necesita para poder proveer a todos esos artículos para
poder cumplir con la labor. No, que igualmente le va a dar trabajo. Exacto. Lo del caso de Luthier me parece un excelente ejemplo, porque aunque él ya no va a ser el instrumento individual, el violonchelo, él igualmente está en la capacidad, pues la persona necesaria para darle mantenimiento, para ajustarle la clavija, No, para reparar. Es decir, que él igual va a tener mucho trabajo. a eso iba, que de repente la industrialización empezó a dar un valor intrínseco a ciertas actividades o realizaciones, digamos, más del hogar. El carpintero que no puede hacerte la silla precisamente a nivel en masas, bueno, pero esa silla tiene su valor porque la hizo con sus manos y todas esas cosas. Entonces la industrialización en cierta manera ya ha dado como cierto valor artístico. Entiendo el punto. Claro. Entiendo el punto, que como ya tiene como es un valor extra el hecho de Correcto. decir, esta no se produce en masa. Claro, porque antes de la industrialización era como que, bueno, Bueno, pero también pasa en el Por mundo así del decirlo, lujo, no por sé. ejemplo, los carros, los Lamborghini, se producen en serie, pero también tienen como esta parte de la personalización, de la exclusividad, que también Correcto. lo que tú decías del instrumento, de la silla. exacto, exacto. Por eso el luthier nos pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas guitarras en masa no hay y cuántas guitarras específicas que tú dices, mira, esta es la que yo quiero? Y hay músicos de alto calibre que buscan precisamente esas por su sonido distintivo, por su forma, por quien las hizo también, porque se puede tomar como un gran artista la persona que... Fíjate que ahorita mencionaste algo que es muy importante y en el diseño industrial lo tenemos que tener muy presente, y es esa discriminación que se le puede dar a determinadas profesiones, como puede ser la que se le daría a un luthier por decir, bueno, ya no vas a tener trabajo, aunque el día que hagas un violín ese va a ser mucho más costoso. Pasa con el carpintero, pasa con el herrero, y nosotros como diseñadores industriales en realidad no aprendemos a ser carpintero, a ser herrero de forma específica, aunque lo podemos ser. Como que no tenemos que ser artistas, pero lo podemos ser. Y aprendemos a valorar el aporte que hacen estos artesanos, por decirlo así, o estos profesionales, al desarrollo de los productos. Y creo que fue un valor importante que le dio en este caso el art and craft William Morris, y es que le permitió darle su posición y que se le respetara tanto como a los representantes de las artes mayores, como los pintores, los pintores artísticos, los arquitectos, porque cada quien tiene su importancia y su posición. Mi papá decía mucho que no todo el mundo nació para estudiar, pero que todo el mundo debe tener una profesión, independientemente de la que tú decidas. Y yo estoy de acuerdo con ello. Si tú no quieres estudiar, aprende algo. Ese algo que aprendes tiene que ser el mejor. Cuando empecé a conversar con usted para hacer este encuentro, usted me había comentado que el diseño industrial era muy importante para el desarrollo de los países, y quería saber cómo usted ve esa importancia para el desarrollo de Venezuela. Fíjate, el diseño industrial en la historia se ha demostrado que se crea y se produce más y evoluciona más en los momentos de crisis. En los años 50, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando más movimiento tuvo. Y anterior a eso, en los años 20, después de que terminó la Primera Guerra Mundial, también es que empezó a tener auge. Claro, en ese momento era por el tema armamentista. En este momento, creo que se están dadas todas las condiciones para que en Venezuela el diseño industrial logre calar como nunca lo ha hecho. Y un ejemplo cercano que tenemos es Colombia. Colombia hace 20 años atrás, 30 años atrás, con su problema de la guerrilla, con su problema del deterioro de todas las industrias, tuvieron que irse hacia adentro y empezaron a desarrollar el diseño industrial como una carrera que se logró desarrollar mucho. De hecho, a mí me llamó mucho la atención por ver lo que se hacía en otros países. Existía la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Diseñadores Industriales, que luego desapareció, y tenías mucho de lo que se hacía en Colombia. Venezuela en este momento está tarde, pero está en el momento justo para que nosotros aprovechemos esta oportunidad. Sin saber cómo se iba a desarrollar esta pregunta, yo tenía también como en toda esta época de crisis, sobre todo en la frontera o bueno, a nivel de comercio de calle, la gente ha resuelto problemas, o sea, unos problemas para transportar cosas, que si funcionando una carretilla con no sé qué, y he visto piezas que yo digo, resuelven problemas específicos. Evidentemente no podrían considerarse piezas de diseño industrial porque no están pensadas para producirse en masa, pero he llegado a ver
como de repente una carretilla fusionada con una bicicleta que la utiliza para trasladar maletas, por ejemplo. Fíjate, cuando hubo la escasez de la harina pan, como inmediatamente la gente empezó a diseñar mecanismos para poder hacer su harina de maíz fabricada y poder seguir haciendo sus arepas. En muchas regiones del país han existido problemas de gas más graves que los que han habido acá, y hay personas en las que se han diseñado cocinas con gasoil o cocinas con leña o algo así. A la cocina de queroseno. A la cocina de queroseno, pero generando, digamos, que esquemas distintos a lo que veníamos haciendo. ¿Por qué? Claro. Porque de las necesidades y de esa identificación es que se pueden crear nuevas innovaciones. Ahorita, dentro de lo que es el sistema de Santiago Marino, está la opción de que uno de clases ensaya a nivel internacional, y me llama mucho la atención los estudiantes de Mérida, porque los trabajos que ellos han planteado, los de San Cristóbal, están normalmente enfocados a esa problemática que tienen de escasez de energía eléctrica, de escasez de gasolina, de escasez de ciertos elementos. Yéndonos al principio, cuando usted dice que el diseño es para resolver un problema, precisamente están implementando el diseño para resolver el problema dentro de su comunidad o un núcleo social. Claro, que no es solo eso. Vamos más allá de eso, es para aprovechar oportunidades, para identificar necesidades. No necesariamente es para identificar problemas, pero es cuando más problemas tenemos que surgen más posibilidades de poder hacer. Estoy de acuerdo con eso también, en el sentido de que de repente nosotros, y no es una mentira, a nivel tecnológico, de cierto modo, nosotros nos quedamos por un tiempo estancados allí, y la forma de que la gente buscara como resolver fue esa, inventándose vainas, o sea, sacando productos o sacando objetos que no existían desde lo que yo tengo, ¿no? Fíjate que incluso yo soy de los que cree que el diseño industrial abarca todas las áreas creativas, y durante la época también de escasez, les puedo colocar el ejemplo de las comidas rápidas. No había papitas fritas por las razones que fuera, Claro. Y cada uno de ellos se inventó un estilo distinto de yuca frita, batata frita. Unas fueron mejores que otras, por lo menos a mí la de McDonald's nunca me gustó, pero por ejemplo la de Burger King era muy buena porque tiene otro proceso productivo. Claro. Y todos estaban basados en lo que es ese concepto de cubrir una experiencia. Claro. Y ahí es donde entran lo que deben ser estas nuevas fronteras del diseño, Claro. que no solamente están limitadas al producto, a la producción en serie, sino a la experiencia del usuario. A cómo logro que la máquina se comunique conmigo y yo me comunique con ella para crear esa interfaz, el diseño de interfaz, todo este proceso de evolución. Es interesante porque, por ejemplo, yo vine para acá sin saber mucho sobre el diseño industrial, simplemente lo que investigué sobre usted, sobre el diseño y todas esas cosas. Y una cuestión que se me hacía antes de esta conversación incluso es cómo se mezcla la creatividad con el diseño industrial, porque desde afuera parece ser muy frío, como si fuese una ingeniería y ya, ¿no? O sea, diseño industrial, masas, visto, y cómo esta creatividad, por lo menos la de los muchachos de Mérida, en resolver un problema de su sociedad, y en este caso, cómo resolvemos la experiencia del usuario, y para eso hay que tener muchísima creatividad, buscarle la vuelta, ¿no? Buscarle la vuelta sobre todo, y lo interesante es que esa vuelta normalmente la buscamos desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, desde las situaciones que hemos tenido, y a veces el estar inmerso en la tecnología nos roba esa posibilidad de ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno, o simplemente nos dan otras visiones. Y para esos casos, entonces, están las otras herramientas y las otras áreas que se pueden liberar de lo que viene a ser el diseño. Claro. Se me hace cómico. Ahorita me estoy acordando de una película que salió ahorita, que se llama Flaming Hot, ¿no? Que es como crean el sabor Flaming Hot, y todas las cosas. Entonces me abocó a eso, esta pequeña conversación. Espectacular. Fíjate que hay una película que acaba de salir ahorita, que es como que un restaurante, un grupo de gente que lo llevan a una isla a degustar una serie de platillos. Al final no sé qué termina, no la he visto, pero creo que hay un montón de muertos. Sí, los platillos eran ahí. Y eso me habla mucho de lo que es la experiencia del usuario. Múchale, cuando tú diseñas un plato, cuando tú preparas algo, tú quieres ver qué cara pone la gente cuando lo prueba, cómo se siente, cómo se comporta. Igual pasa cuando eres músico, por ejemplo, y estás tocando una obra y resulta que estás en un restaurante y nadie te para.
ni siquiera te aplauden. O, por ejemplo, cuando estás en... hay tantos casos en los que se puede presentar eso, que uno hace las cosas con motivación, con cariño, y no hay ese feedback. Eso a veces puede ocurrir también en el diseño, cuando tenemos un diseño, tenemos una buena idea, pero no pasó a la siguiente fase de innovación. Sí. No hubo Por ejemplo, en esa misma exposición a la que fuimos, nosotros vimos una pieza que era un colgador de banana, ¿te acuerdas? Exacto. Era una pieza, es que es difícil de describir. Imagínate, Tienes que ir a nuestro... Hay que ver los papeles. sí, es un colgador de banana. ¿Para qué? No sé, bello. Era, Eso sí, era un círculo súper que se estético. pegaba bien bonito y tenía como un gancho para colgar. Ajá. Entonces yo decía, ¿quién necesita esto? Claro. Pero a nivel estético, cuando tú empiezas a buscar por qué, para qué sirve, el caso explicaba, mira, en muchas cocinas venezolanas siempre hay cambio, ¿no? En muchas, no es mentira. Y siempre lo tenemos en una cesta. Decía, pero yo, viviendo en otro país, tuve la necesidad de colgar. ¿Por Claro. qué? No sé. Y se me ocurrió la idea de que, bueno, podía crear esta pieza. La creó con todas las condiciones del diseño industrial para que se produciera en serie, para que no fuera un producto caro, para que no sé qué. Entonces yo estaba viendo la pieza, se me olvidó el nombre del diseñador, lo diré en algún momento, y yo decía, ok, ¿cuál es la innovación? ¿No? Claro. Pero fíjate que sí la tienen. Porque ya existen Ya existe, colgadores. pero yo lo que Lo que veo debería fuerte ser la parte estética. es que, exacto, o sea, sin las bananas era bonito y con las bananas es útil, pues. Entonces, creo que esa era la Lo que pasa cuestión. es que también Porque tenemos que normalmente estar como un claros. gancho ahí. Hay varias cositas que quiero decir. Una de ellas es que el diseño no siempre tiene por qué ser funcional. Ajá. O sea, eso es un punto. O sea, Ok. yo como estudiante de diseño industrial siempre me enfoqué a lo industrial y por eso luego decidí irme por la ingeniería industrial como rama de estudio, porque es mi forma de pensar. Pero el diseño puede ser también estético. El diseño puede ser para hacer algo atractivo, algo bonito a la vista. Y tenemos que también darle valor, por ejemplo, a la persona que diseña papeles tapices para producir en serie o elementos decorativos. Esto es importante, esto le agrega valor a un ambiente, le agrega la forma de una silla, un tipo de tela, un tapizado. Esto tiene valor y también es diseño industrial. Y no hay que desmeritarlo. Lo digo porque Tal vez lo que él tenía de cansancio era que todos los cuelgabananas eran feos. Posiblemente. no, y que en muchos casos uno dice, pero ¿para qué colgar las bananas si eso no? En mi casa un racimo de banana no dura mediodía. Pero efectivamente, ese cambur, si tú lo dejas mediodía o un día recostado sobre el que está abajo, ese se llama yuca y después nadie se lo quiere comer. En mi casa, sí, yo en mi casa había uno y lo estoy buscando, pero es para colgar los audífonos. Sí. Una pregunta que se me está haciendo desde hace rato es cómo un diseño industrial llega a masificarse. Es decir, ok, yo tengo mi creación, funciona, no funciona, ¿quién lo decide? ¿Lo masifico, no lo masifico? Claro. ¿Quién lo decide? El O sea, mercado, definitivamente el mercado, ¿cómo son esas pruebas? esta mano oscura de lo que es la ley de oferta y demanda, es lo que puede generar que eso se masifique. Sobre todo porque hace clic, como yo digo, se genera innovación. Mientras no hay innovación, incluso a veces tú puedes tener la mejor idea, lo conversaba ayer con un estudiante, tú puedes tener la mejor idea, la solución, pero tú lo presentaste y a nadie le gustó, pero lo presentó otra persona Claro. que tenía el nombre, o tenía los recursos, o tenía el tema, y ahí sí le enteró. Que de repente lo dijo de una manera distinta. Ya. Exactamente. El momento, o porque era él. Una pregunta interesante sobre esto. ¿Y en Venezuela existen vías eso es. para presentar o para que haya salida de piezas creadas por estudiantes venezolanos? O sea, ¿existe una forma o fórmula en cierto modo de decir, yo soy estudiante, yo me acabo de pensar esta pieza, creo que no existe, que resuelve un problema estético o funcional y me gustaría presentar? ¿Existe una vía? Desafortunadamente no han existido, se están creando vías para mostrarlo. Okay. Hace pocas semanas hubo el Caracas Design Week. De hecho, una de las tiendas que se llamaba La Obra tenía como objetivo presentar
14, 20, una cantidad de obras de diseñadores industriales. Están el tema como el Creadit y ciertas organizaciones que se están planteando para generar esto. Pero desafortunadamente no las ha habido. En los últimos 30 años que yo llevo en el mundo del diseño industrial no lo ha habido. Por eso creo que es el momento para que se den y se están dando. Exacto. Se están dando. Yo de mi parte, poniendo mi granito de arena, estoy tratando de que se escuche, de que se sepa que esto es una profesión importantísima, valiosa, pero no es un trabajo fácil. Por eso te digo que yo tengo un trabajo y mi generación tiene un trabajo, pero las nuevas generaciones van sumando. Porque si hay 15 o 20 profesionales aquí y más 15 o 20 en otra universidad o en otra extensión, ahí se van sumando y si eso se multiplica por 10 o 15 más cada uno de estos, al cabo de 30 años más van a haber muchísimos que puedan estar más. Claro. Me surgió la pregunta porque hace un año más o menos se hizo en la UCB un concurso. El concurso se trataba para diseñar una pieza para estacionar bicicleta. Que de hecho, esas piezas estaban en una esquina justo al frente del auditorio en el que íbamos a estar, ¿no? Esas dos piezas de metal que estaban ahí fueron las que se presentaron como para estacionar las bicicletas, ¿no? Disculpen los diseñadores industriales. Pero yo vi esas piezas y yo dije que claro, porque es que lo dejaron abandonado, o sea, estaba ahí arrumado, ¿no? Si uno lo ve como acomodadito y tal, y claro, sí, no, ahora sí lo veo. Está oxidado, no sé, Sí, pero yo vi la presentación, ¿no? En ese momento específico no lo asocié con diseño industrial, no sé por qué coño. Y ahorita estoy retomando la vaina y digo, claro, eso fue un concurso, fue una exposición, no tuvo mucho público, no tuvo muchas cosas. Entonces digo, repercusión. Esto, sí, y supongo que a lo mejor el ganador, porque creo que justamente esas piezas fueron las ganadoras. Entonces, yo digo, ajá, ese tipo de concursos, este tipo también le aportan, ¿no? También aportan a que en cierto modo, sea como una parte visual, y que de hecho, una de las personas que trabajó en el diseño de esto, ni siquiera es diseñador industrial. Ese es el punto que yo quería mencionar al respecto y tiene que ver con lo que mencionaba antes de que no podemos seguir manteniendo fronteras. Y lo que tenemos es que crear equipos. ¿Por qué? Porque eso fue un concurso de arquitectura y sí, los arquitectos saben de diseño industrial, tienen ciertos conocimientos en diseño industrial, pero no tienen todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese caso en particular, lo primero que había que hacer era estudiar si efectivamente Venezuela o Caracas es un lugar para andar en bicicleta. Nuestro clima probablemente no es el lugar para andar en bicicleta. Y si tú empiezas ese diseño desde el principio, que es estudiar las necesidades del usuario, probablemente te hubiese dado cuenta de que, mira, eso funciona en Bogotá, eso podrá funcionar en Mérida o en clima frío, en otros lugares, pero en Caracas la gente todavía no tiene la cultura de no, y es que la misma práctica nos lo demostraría. O sea, haciendo un sondeo aquí, muy rapidito por encima, todos los que yo conozco que empezaron a hacer delivery en bicicleta en pandemia, en menos de un año cambiaron a Johnny Ride o se compraron una moto porque las bicicletas las tenían. Como concepto es muy bonito, como concepto es interesante, claro, es ecológico, pero Caracas tiene características climáticas y topográficas que de repente no lo hacen viable. ¿Qué es lo interesante? Que cuando se presenten este tipo de concursos sean equipos multidisciplinarios. Ahorita hay uno, por ejemplo, en la central, que es para la señalización de las áreas de la central, y me parece que estamos bien enfocados porque piden que sean equipos de 4 personas. Cada equipo verá que puedan tener cubiertas las áreas. Sí, diseño gráfico para que piense la señal. La parte cognitiva, la parte de la comunicación visual, pero también tienes que ver la parte industrial para lo que los materiales. Tienes que ver la parte arquitectónica para ver que esa señalización esté acorde con los espacios que lo vas a colocar y no te rompan lo que es esa ambientación que se está generando, pero cada uno ve algo. Por eso es que tenemos que enfocarnos en que ya nosotros como diseñadores no debemos buscar el ser el rockstar, el ser el diseñador individual. Somos equipos de trabajo, somos multidisciplinarios. Y pasa también en nuestra área, o sea,
yo, en lo que yo hago, básicamente no podría trabajar sin Ricardo y lo que hace a nivel de marketing y tal, Vale, sí. de repente, que con Canva. Con una inteligencia Entonces, artificial. ¿No? entonces de repente, también es entender lo que decíamos hace rato de que sí, siempre necesitamos del equipo. Claro, necesitas del equipo. Lógicamente, habrá alguien que tenga una mayor especialización que otro, habrá personas que tengan características de liderazgo, habrá personas que tengan características de operativas o de planificación o de dirección. Cada quien lleva Hay potencialidades. Hay potencialidades. Y probablemente va a haber, es como una banda, no el rockstar, pero sí la banda de rock. Cada quien está el que toca la batería, el que toca la guitarra, está la voz, y uno que de repente es el más bonito, que es el que pone para. Y que ninguno de la banda se deje llevar por el ego. Por el ego, eso es Pero todo. muchísimo. Nos termina matando proyectos impresionantes Sí. que no se concretan por eso. Por esa. Como One Direction, sí. Entonces, claro, esto tiene mucha tela que cortar, perdón, Sí. y lógicamente va evolucionando, y eso es lo interesante que tiene el diseño, que se van generando nuevas áreas. Por ejemplo, ya el concepto de diseño industrial para producción en serie ya no es completamente del todo cierto, porque hay ahora un área del diseño industrial que es el diseño de producto, que involucra productos que no son tangibles. Yo quería introducir también eso, la parte del metaverso, por ejemplo. Del metaverso, allí aplica el diseño industrial, pero hay otras áreas que también. Exacto, porque yo quería decir, en algún punto, cuando estaba haciendo mi investigación, me salió algo relacionado a la parte del modelado 3D y todo esto con el metaverso. Hay aplicaciones reales del diseño industrial dentro del metaverso o de la parte digital. O sea, mi pregunta es esa. ¿Existe hoy en día aplicaciones reales del diseño industrial dentro del mundo digital? El punto es que para diseñar cada uno de estos elementos que tú vas a ver a través de ese metaverso, se requiere tener también los conocimientos de lo que es el diseño industrial, ya sea para diseñar esa mesa de ping-pong que supuestamente tú vas a estar aquí viendo, pero que no va a estar allí. Eso tiene que tener ciertas características dimensionales, de tamaño, de volumen, de color, de ciertos aspectos, que no es solo diseño industrial, es el diseñador gráfico, es el diseño de la experiencia del usuario, es el diseñador de la interfaz, que es la que te va a permitir tener los lentes para que puedas comunicarte con el metaverso, Claro. porque ese lente tiene un proceso de producción industrial. Claro. Y está también el ingeniero de sistemas, que trabaja la parte Claro. de la programación, No, yéndonos de la comunicación. a ese tema virtual, o sea, ¿cuántos diseñadores industriales no habrán participado en los Sims, por ejemplo? O Exactamente. sea, amplio, ¿no? Arrechísimo, ¿verdad? Claro, se necesita enseñar a todo el mundo, Exacto. involucra cada una de las partes, porque no todo el mundo sabe qué altura debe tener una silla, por ejemplo, o qué altura debe tener una mesa. Tú puedes ser ingeniero, por lo menos mecánico, pero yo no sé cuántas revoluciones por minuto tiene un carro. ¿Por qué? Porque yo no soy mecánico. Y lo que quiero decir con esto es que cada quien se especializa en algo. Correcto. Nosotros nos especializamos en ciertos temas que tienen que ver con la parte ergonómica, que tienen que ver con procesos productivos, con materiales, con tecnología, y principalmente es con una forma de pensar. Principalmente es con identificar un problema, ver cómo lo voy a solucionar y que no se me quede nada por fuera. ¿Sí? Que logre concretar en un producto específico. Vale, bueno, Sí, estoy listo. yo también Sí, haría estoy- como un par de preguntitas, pero muy específicas y culminaría, porque yo estoy muy satisfecho con la conversación de hoy. Bueno, se presta para muchas más, obviamente. Podemos durar aquí todo el día, pero bueno, una de las preguntas que tengo es, ¿qué consejo le daría a los profesionales del diseño industrial que desean potenciar sus competencias, ¿no? Que se preparen, que Ok. investiguen, que no crean que lo que aprendieron ya terminó cuando dejaron de estudiar. Esta, como todas las profesiones, antes se creía que eran solo los médicos, los abogados, que nunca paraban de estudiar. Hoy en día todas las profesiones requieren de una capacitación constante, de seguir haciendo cursos, seguir aprendiendo, seguir estudiando para poder Con el continuar. monstruo de la inteligencia artificial mucho más. Tenemos una competencia mucho mayor, Sí. pero nos apoyamos en Claro, ella, mercado. es buenísimo. No, lo digo es por el tema de poder ser competitivo dentro del mercado, que si de repente Steven a nivel de diseño, hay alguien que se apoya con las inteligencias artificiales y él no, o sea, esa persona le lleva una delantera dentro del mercado. Hace tiempo todo Entonces, hay que estudiar bastante.
Totalmente. Sí, a nivel nacional, en las universidades, la gente tiene mucho más datos sobre esto. ¿Cómo están las carreras de diseño industrial? ¿Se siente que es una carrera, o sea, a nivel de los estudiantes, se siente que es una carrera a la que la gente se apunta o tal vez no le tienen tanta fe? Desafortunadamente, no es que no le tengan fe, es que no la conocen. El diseño industrial, y lo dirán ahora los muchachos cuando les preguntan, primero que nada tienes que descubrir. Y cuando la descubres, te tienes que enamorar de ella. Y luego cumplirla, parte del proceso. Lógicamente, no tenemos mucha promoción de lo que implica esta carrera. Muchos conocen más la arquitectura, conocen más la ingeniería industrial, conocen más otros tipos de profesiones. En el país hay Santiago Mariño es una institución que da diseño industrial en prácticamente todas las extensiones, y eso es una gran ventaja. Anthony José Sucre fue uno de los pioneros en el diseño industrial en el país. Hace más de 30 años que empezó, es donde yo saqué mi diseño industrial. Anteriormente estaba el Instituto Newman, que es donde empezaron a salir, pero a nivel técnico superior. Creo que a nivel de licenciatura, hace 25 años, la Universidad de los Andes fue la primera que sacó a carrera larga, por decirlo así, esta carrera. Y bueno, luego el Santiago Mariño, que es quien como nivel de ingeniería tiene ya 31 años, si no me equivoco. O sea, a pesar de que dice 31 años, pero básicamente es una carrera nueva en Venezuela. Sí, es una carrera que aquí no ha explotado y no se ha explotado como ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Claro, tal vez aquí pensaban más, no, bueno, vamos a pensar en petróleo, vamos a pensar en... Mira, cuando yo me gradué de bachiller, me decían que primero que nada tenías que estudiar petróleo, porque eso era lo que iba a dar dinero, y eso era lo que había en el país. Segundo, acá todo era importado. ¿Para qué tú ibas a fabricar muebles o teléfonos o cualquier cosa? Claro. Sí, aquí todo era importado y no había interés de que fuera de otra forma. Claro. La producción nacional, sí, hubo una época que la norma juvenil salió y apareció el sello en Venezuela, que ayudó mucho que el diseño industrial apareciera. Pero eso duró solamente un periodo de gobierno, que se fue Luis Herrera Campins. Y ahí radica lo que usted comenta de la oportunidad que se puede tomar en este momento por la situación de Venezuela o la situación que ha pasado. Sí, las experiencias que nos ha estado viviendo. Exacto. Sí. Antes de que cerremos, como conclusión de todo esto, me llevo hoy que por lo menos el diseño industrial es una carrera que se puede asociar con casi todo, ¿no? Sí. Con todos. No hay una en la que yo no vea en la que se pueda asociar. Bueno, eso me pareció interesante. Yo no lo había percibido así. Evidentemente, yo soy un ignorante en esta área. Cuando vi diseño gráfico, cuando estudié diseño gráfico, vi diseño industrial por encima, sobre todo para ejercicios prácticos en algún semestre específico, pero nunca lo vi como algo más de lleno. Cuando entiendo que todas estas cosas que nosotros usamos, la forma de este mouse, están creados pensando en el diseño industrial, es cuando digo, no, sí está relacionado con todo, ¿no? Entonces, si estás pensando en estudiar diseño industrial, coño, date cuenta que sí hay salida por muchos sitios. Bueno, entonces, para finalizar, queremos recordarles que estamos en todas las plataformas de podcast, como Spotify, Evox, Apple Podcast, Prime Music, que nadie la conoce, pero estamos. y darle las gracias a Ernesto por esta conversa, estuvo muy completa, la verdad. Correcto. Estaremos Sí, encantadísimo de otra que esté aquí conversación. y estamos pendientes para. Gracias a ustedes por brindarnos sus micrófonos, este espacio para compartirlo ahora con... Y gracias también al Instituto, a Mariño, por tener esta conversación que en serio me gustó muchísimo. Entonces, bueno, ahí nos vemos. Claro que sí. Chao.